Bueno, vamos a meternos de lleno en este análisis. A menudo vamos por la vida con la firme convicción de que sabemos exactamente cómo arreglarle los problemas a los demás, ¿verdad? Repartimos consejos a diestro y siniestro con la mejor de las intenciones, asumiendo que nuestra forma de ver el mundo es la que les sirve a todo el mundo. Pero ojo, porque el material que vamos a explorar hoy nos plantea un enfoque radicalmente distinto. Este recorrido es, de verdad, un viaje fascinante. Nos va a llevar desde lo más íntimo de cómo nos comunicamos en el día a día hasta esos grandes conceptos de los acuerdos sociales y lo que significa la verdadera lealtad. Es básicamente una invitación a resetearnos, a desaprender unas cuantas costumbres, para descubrir una forma mucho más profunda y respetuosa de relacionarnos. Vale, veamos cómo vamos a estructurar esto. Primero, hablaremos sobre cómo servir con sabiduría y pedir permiso. Luego, veremos la diferencia entre desahogo y respuesta directa. Pasaremos a comprender la verdadera abundancia, compararemos normas frente a acuerdos y, para rematar, desentrañaremos el significado de la lealtad. Todo se va construyendo paso a paso, ya lo veréis. Así que arrancamos con el primer bloque, servir con sabiduría y permiso. A ver, si de verdad queremos crear una especie de guía mental sobre cómo ayudar o servir a otros, hay 3 pasos previos innegociables. Muchas veces, con las ganas de echar un cable, nos lo saltamos todos. El primero, y esto es clave, es tener un resultado personal verificable. No podemos ir dando lecciones de lo que no hemos logrado en la práctica. La teoría sin experiencia vital no tiene autoridad. Una vez que tenemos esos resultados en la mano, el segundo paso requiere muchísima empatía. Hay que respetar de forma absoluta la experiencia de la otra persona. Su proceso es intocable y tiene sus propios tiempos. Y esto nos lleva al tercer paso, que es el más crítico de esta guía. Pedir permiso. Siempre. Antes de soltar cualquier consejo, hay que pedir permiso. Sin ese sí explícito, nuestro consejo súper bien intencionado no es más que una intromisión. De hecho, para que veamos el peligro que tiene saltarse ese primer paso, la fuente nos deja esta cita que es un buen jarro de agua fría. Ciegos, guías de ciegos, y todos caen al abismo. Literalmente. Pretender dirigir a alguien basándonos en lo que creemos saber sin resultados tangibles es como ser un ciego guiando a otro ciego. Imaginemos a alguien dando cátedras sobre finanzas personales cuando está a punto de arruinarse. Al final, por pura matemática, todos caen al abismo. Es una advertencia súper clara sobre la tremenda responsabilidad que asumimos cuando jugamos a ser guías. Pasamos a la siguiente sección. Desahogo versus respuesta directa. Vale, una vez que tenemos claro que hay que pedir permiso, el siguiente reto es saber leer entre líneas, identificar qué necesita realmente la otra persona. Seguro que nos ha pasado. Un amigo se queja amargamente de algo súper injusto en el trabajo. En el 99% de los casos, eso es puro desahogo. No nos están pidiendo una solución ni un plan de acción de 5 pasos. Solo necesitan que alguien les escuche. Si en ese momento crítico saltamos con la lógica o con consejos no pedidos, lo normal es que generemos rechazo y la cosa empeore. Pero ojo, si esa misma persona hace una pausa, suspira y dice, bueno, ¿tú qué harías en mi lugar? Ahí lo tenemos. Esa pregunta directa es el semáforo en verde, el permiso concedido para intervenir. Saber distinguir si alguien busca desahogo emocional o una respuesta intelectual es lo que marca la diferencia entre ser un pesado o ser un apoyo real. Y fijaos cómo el material de origen ilustra esto con el concepto de los maestros invisibles. Es alucinante. Nos habla de figuras súper evolucionadas que lo saben todo sobre nuestro proceso, que incluso ven los tropiezos que vamos a dar, y sin embargo eligen el silencio. Tienen un respeto tan absoluto por nuestro libre albedrío y nuestro aprendizaje que jamás interfieren si no se les invita a hacerlo. Es la máxima expresión del respeto humano, dejar que el otro viva su experiencia y cometa sus errores sin juzgarle ni imponerle lecciones protectoras. Es dificilísimo, pero es brillante. Bien, dejamos este apartado y vamos al tercer bloque, comprendiendo la verdadera abundancia. ¿Cómo se adquiere la abundancia? Llegados a este punto, vamos a mirar un poco hacia adentro, porque aquí el texto nos rompe totalmente los esquemas. Nos dice que la abundancia no es tener buena suerte ni una especie de premio inalcanzable. ¿Qué va? Es la característica natural del universo. Entonces, si sentimos escasez o sufrimiento, no es un castigo divino ni nada externo. Resulta que es un bloqueo generado desde nuestro interior, a través de miedos, creencias limitantes y barreras que nos hemos montado nosotros solitos en la cabeza muchas veces sin darnos cuenta. Para entender esto bien, hay que quitarse de encima los clichés. La abundancia no es tener una cuenta con millones de euros ni vivir rodeados de lujos innecesarios. Es puramente una relación matemática. Pensemos en una hormiga y en un elefante. Sus necesidades son completamente distintas, pero ambos pueden vivir en perfecta abundancia. Se trata simplemente de tener los recursos necesarios para cubrir nuestras necesidades biológicas y funcionales del momento presente, quedándonos con un balance un poquito positivo y, sobre todo, mucha tranquilidad. Ni más ni menos.
Y para medir si realmente estamos aplicando esto en nuestro día a día, el autor nos lanza 2 reglas que, madre mía, son bastante exigentes. La primera, jamás quejarnos de lo que tenemos. La lógica es aplastante. Si algo nos hace quejarnos todo el día, lo más sensato es tomar acción y sacarlo de nuestra rutina. Pero si decidimos quedárnoslo, entonces hay que valorarlo y aceptarlo sin rechistar, porque la queja solo chupa energía. Y la segunda regla, jamás sentirnos obligados. En serio, cualquier cosa que hagamos por pura obligación, por quedar bien o por culpa, nos rompe la armonía y bloquea el flujo de nuestra abundancia. Hay que hacer las cosas desde el compromiso, no desde la obligación. Seguimos avanzando. Sección número 4. Normas impuestas frente a acuerdos. Vamos a ampliar un poco el foco y a ver cómo funcionamos a nivel de sociedad. Fijaos en las diferencias tan brutales que hay aquí. Por un lado, tenemos las normas. Estas nacen siempre de forma unilateral, de arriba hacia abajo, y normalmente buscan controlar a grupos de personas que son incompatibles o que de otro modo acabarían en el caos. Como se imponen por la fuerza o por la amenaza de un castigo, que generan, pues o bien un sentimiento de obligación aplastante o directamente una rebeldía tremenda. En cambio, los acuerdos juegan en otra liga. Nacen de una necesidad común, de forma bilateral y totalmente voluntaria entre personas que sí son compatibles, y se mantienen no porque haya miedo al castigo, sino porque de verdad se quiere cuidar la relación. El resultado de un acuerdo no es la sumisión, sino un compromiso real y pacífico. Esto nos lleva a una conclusión que tiene muchísima lógica, aunque a veces no la queramos ver. La desobediencia se aplica a las normas, pero no pinta absolutamente nada en los acuerdos. Como las normas se basan en la amenaza, siempre tenemos la opción práctica de obedecer para no meternos en líos o desobedecer asumiendo el riesgo. Pero dentro de un acuerdo todo este rollo cambia. Como es voluntario y pactado por las dos partes, el concepto de obedecer simplemente desaparece. En un acuerdo no hay sumisión ciega ni rebeldía, hay cooperación y muchísimo respeto mutuo. Y así, de forma muy natural, aterrizamos en nuestra última sección, el significado de la lealtad. Aquí es donde llegamos al nivel más alto y maduro de cualquier relación. El material nos define la lealtad como un estado profundo de compromiso completamente voluntario. Y ojo, porque subraya que este estado solo puede darse dentro de un acuerdo seguro. Es humanamente imposible ser leal a una norma impuesta desde fuera. A una norma se la acata por miedo o por conveniencia, sin más. La verdadera lealtad cuesta cara, porque exige 3 cosas innegociables: libertad total para elegir, voluntad propia sin presiones y una base real de compatibilidad. Sabiendo esto, se entiende perfectamente lo que es la verdadera deslealtad. Pensemos en las relaciones, ya sean de amistad, de pareja o de negocios, a lo largo de los años. Si 2 personas maduran a ritmos diferentes y dejan de ser compatibles, separarse no es ser desleal, es la vida misma abriéndose paso. La deslealtad real es romper el acuerdo que teníamos de forma unilateral, a escondidas o sin avisar. Si llegamos a ese punto crítico donde ya no encajamos, lo más sabio, maduro y leal no es forzar una relación que ya no da más de sí, sino tener el valor de sentarse, hablar las cosas con claridad y renegociar o terminar el acuerdo inicial buscando siempre el consenso transparente de ambas partes. Y con esta reflexión tan potente cerramos el análisis de hoy. Todo este recorrido, desde aprender a leer, si alguien solo busca desahogarse para pedir permiso antes de dar un consejo, hasta saber diferenciar claramente entre las normas que nos obligan y los acuerdos que nos liberan, converge en un mismo punto. Así que nos despedimos dejándonos esta pregunta en el aire para darle unas cuantas vueltas. ¿Nuestras relaciones del día a día se basan en el peso de las normas impuestas o están cimentadas en verdaderos acuerdos de lealtad mutua? Ahí lo dejamos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido y hasta la próxima.